Acción, tu revista de cine. Cada mes, toda la actualidad del cine. Entrevistas, películas de estreno, fichas y reportajes coleccionables de actores, películas clásicas y series de televisión. Este mes, especial Superman y pósters de El Hombre de Acero, Monstruos University, Lobezno Inmortal y Smallville. Ya en tu kiosco. Panama Jack. Me gustaría saber sobre la película La Mosca 2 de Fly 2, los problemas de guión que hubo y cómo la película resultante se acerca más o menos a su concepto inicial. About the script problems, and if the movie is like you have imagined or... Okay, good. Here's a question I haven't been asked before. It's not what I wish it had been. You know, David Cronenberg had recommended me to write a sequel, and I had come up with something about the right to life and something political, and still a monster movie, and something I was really excited about doing, and I'll continue. Bueno, quería hacer él lo recomendó David Cronenberg y quería hacer una película política, quería hacer una película sobre Right to Life. The Right to Life, yeah, the abortion, you know, the anti-abortionists. Okay. You know, for her to give birth to this baby. Okay. Bueno, not pro-choice. So, well, it was a statement about the pro-choice. A statement about pro-choice. Like Masters of Horror, John Carpenter's. Yeah. Y luego empezaron a tener problemas. So it was, the studio wanted to make a teenage monster movie. They took out they made me change it into something less interesting with the rewriting. And it got so bad that at a certain point I was offered Critters 2 as a director, my first time as a director. So I left The Fly 2 to go direct Critters 2. Has entendido más o menos, ¿no? Más o menos, vale, porque... And then the other writers who came on after me, Frank Darabont came on after me, and then the Wheat Brothers, but that's how Frank and I met. Yo necesitaremos traducción para que quede grabado, sí, claro, porque para luego no tener que poner subtítulos. Yo lo hago por el tema del tiempo, porque ya lo sé, si luego en casa podéis conseguir a alguien que... No, es el problema, es que para no poner subtítulos y demás y meter el vídeo, si tú traduces vale, lo que dice, para tenerlo en vídeo grabado, mejor, Vale. No te da vergüenza y demás. No, vale, entonces traduzco un poco mejor. Yo creía que era una guía para que hubiera feedback. Es sobre todo por la cámara. Sí. Vale, bueno, pues lo que dijo ahora es que el estudio quiso, bueno, lo traduzco más o menos, porque es mucho, que quiso convertir la película en una película de teenagers, de jovencitos y tal, y él empezó a cabrearse, entonces le ofrecieron Critters 2. Y dijo, bueno, yo voy para Critters 2, dejo The Fly, y empezaron a entrar guionistas. Fran Darabont entró. Fran Darabont and another one, only Fran Darabont in the script? No, alguien más también. Somebody else in the script of The Fly 2? Well, it was me and then Frank Darabont and then Jim and Ken Wheat. Sí, okay. Una pareja de hermanos, sí, depredador. Ya. Yo quería preguntarle, después de todo este tiempo que lleva en el mundo del cine, ¿qué le hace seguir ligado siempre o casi siempre al género, al cine de género, ya sea ciencia ficción o terror? ¿Qué le mantiene tan ligado a este género? After all these years, what is the reason to you for keep doing fantastic movies, horror movies? Oh, it's where you can do the most interesting work. It's where you can be most cinematically expressive, and I'll continue. Es el medio, el género que puede ser más expresivo, más cinematográficamente expresivo. But it's a place to continue to grow, and also when you have some success in the horror genre, it becomes horror jail. They don't let you out. So, una vez que tienes algo de éxito, no te dejan salir del género fantástico. But I don't mind because I love the genre when it's at its best. I mean, most of it is shit, but the good stuff is so good and so much more imaginative than everything else that it makes up for all the flaws. Que no le importa porque le encanta y aunque mucha mierda, cuando es buena es lo mejor.
favoritas, que él está encantado de seguir haciendo cine fantástico. Una de sus películas más interesantes para mí, aunque sea un telefilm, es Psicosis 4, Psycho 4, que por cierto ahora han hecho una serie, Bates Motel, que parece que copian bastante de lo que usted hizo. ¿Cómo surgió el proyecto? Que el guionista original de la película de Hitchcock, Joseph Stefano, se implicara, etcétera. About Psycho 4, about the implication of Joseph Stefano in the movie, how did you get involved in the movie? I was working for Universal at the time, for a division of Universal Studios. They were making TV for cable, and this was new back in 1990. And so the executive there came up with the idea of doing Psycho 4 for cable. And I had created a series called She-Wolf of London with Tom McLaughlin for that company. And they thought I would be the right guy to do it. Sí, bueno, él estaba trabajando para Universal y una televisión por cable que era novedoso en los años en el año 1990 le propuso, bueno, pensaron que él estaba haciendo una serie que se llama She-Wolf of London y le llamaron para hacer esto, querían que era el tipo adecuado. And John Landis was a friend of mine and was a friend of the executive at Universal, and he recommended me, and they thought it was a good idea. Then I had to meet with Anthony Perkins. Anthony Perkins wanted to direct Psycho 4, but he directed Psycho 3, which nobody liked, and it was a failure at the box office, which is why we were doing it for TV. So I had to have lunch with him and convince him that I would be the right guy. So, but an amazing opportunity and an even more amazing responsibility. Sí, perdón. Que John Landis, que era su amigo y estaba en los Universal y conocía to the Sixth Chamber or John Landis. John Landis was a friend of mine and of the executive at Universal, and of Tony's. Okay, que era amigo de Tony Perkins y del ejecutivo de la Universal y lo recomendó. Y me he perdido, ¿qué más dijo? Sí, dijo que Anthony Perkins quería dirigirla. Que tuvo que no quería dirigirla a Anthony Perkins y no nadie quería que dirigiese a Anthony Perkins porque la tercera no le gustaba a nadie. Entonces tuvo que convencer a Anthony Perkins de que él era el adecuado, ¿no? para dirigir la película. Pues vamos a contar sobre El elefante de la habitación, la película que está produciendo de Angelina Jolie con los conozco. ¿Cómo llega un proyecto así y qué es lo que vamos a encontrarnos? There are some rumors about you producing a movie that will direct Angelina Jolie. Yeah, it's true. I am producing a movie based on a book called Unbroken. It's a huge best-selling book. It came out 2.5 years ago in the US, and it's been in the top 10 ever since in hardcover. And it's about my wife's father and his World War II experience. It's called Unbroken. And yes, Angelina Jolie is going to direct it, and the Coen brothers wrote the script. So it's like, how did I get there? It's a huge, big studio movie. So it's Angie's movie, not mine. But it's just exciting to be a part of it and to have kind of helped it become a film. Está basado en un bestseller que ha estado 2 años y medio en el top 10 en hardcover, o sea, en tapa dura. Y que curiosamente es sobre el padre de su... Your wife's father, o sobre el padre de su mujer, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y sufrió un montón de vicisitudes y fue prisionero, a prisoner of war. Y va a dirigir a Angelina Jolie, que no sabe cómo se ha metido ahí, pero está. Justo eso. Y que es una gran película de estudio. ¿Cómo llega a ese proyecto y qué experiencia está teniendo de él? Okay. And how did you get involved in this project? Well, because it's about my wife's father, and I was represented by CAA, which is a very powerful agency, and I introduced him. I got him signed with CAA and his story 15 years ago. And then we went to various production companies, powerful producers and studios, and Universal bought the story. And then, we chose who we would do it with. And then it became this big book later. So that was just a great coincidence.
una gran coincidencia. Bueno, básicamente que es el padre de su mujer. Hace 15 años él firmó todo sobre la historia y de repente ahora, hace 2 años y medio, se convirtió en un gran éxito. Entonces, ¿qué fue? ¿El autor de la novela quién es? The writer? What's the name? The writer of the book is Laura Hillenbrand, but the writers of the movie, Joel and Ethan Cohen. Ajá. Me vais a perdonar, pero es que se os escapa una pregunta esencial y se nos va el tiempo. Él ha producido con Stephen King, ha dirigido para Stephen King. Nos gustaría que nos hablara de esa colaboración con Stephen King, el tema de Apocalipsis, si realmente él la haría distinta ahora, y por qué rehicieron El Resplandor, en su opinión. Ya sabemos la de King. Okay, about your relation with Stephen King, especially The Stand, if you love The Stand, and about The Signing, if you love The Signing, your version of The Signing. Well, you know, everything you do you have to love because it's your baby and you spend every waking moment doing it. But I was a huge fan of The Stand as a book. And that's why I think it was important and why it worked so well, was because in those days when it was made in the 90s, it was just a television director was assigned to it. I had not had much television experience, some obviously with amazing stories, but I loved the book. I was a huge King fan, and he liked what I had done with Sleepwalkers a lot. So it was his idea to offer it to me. So, fue Stephen King el que fue él para que dirigiera Apocalipsis después de ver Sleepwalkers. Le gustó su versión de Sleepwalkers, your version of Sleepwalkers, no the Studio One. Well, yeah. Porque hay 2 versiones. Y fue el que le recomendó y le encantaba el libro. Well, keep talking about well, yeah, that he was very happy with Sleepwalkers. I was a director who loved the book. I wasn't just a TV director assigned to a project. Bueno, y era que me olvidé antes, era su primer proyecto en televisión y era, por lo menos él era una persona que amaba el libro, no era simplemente un director de televisión al que le habían asignado el proyecto. Now with The Shining, I was very naive. I did not know how many Kubrick films would hate me. Fue muy inocente porque no era consciente de cuántos fans de Kubrick le odiarían. But I loved the book, and when the movie came out, I saw it a few days before it came out, and I was so disappointed. And at the time, every critic in America hated the movie. Él amaba el libro, pero en la época todos los críticos en América odiaron la película de Kubrick. So I just thought, oh, we're going to do the book. Stephen King wrote the script, and wrote the script from his own book, and it was the best script I'd ever read. It was a great script, and I thought this was a great opportunity to tell the story that King meant to tell. Now, books and movies are not the same, and they have to be a little different, but it should be about what the book was about. And so we had that opportunity. He asked me if I would do it, and I jumped at the chance. I still would do it if he'd offered it now, but I had no idea how much hating would come from the Kubrick fans. Porque, bueno, lo que ha dicho al final otra vez, que no era consciente de cuánto odio habría de los fans de Kubrick hacia él, es que Stephen King escribió el guión, que es uno de los mejores guiones que ha leído en su vida, y que... ¿qué más ha dicho? Bueno, que Stephen King escribió el guión y que you love well, it was my favorite horror book. Es su favorito libro de horror y dijo que antes Well, he asked me to do it. Okay. And él le pidió que lo hiciera ese año. And I didn't even think to be intimidated by it because I never thought about the movie. I thought about what we would do. Bueno, que querían contar la historia del libro. Del libro y no la de Y que libros y películas no son lo mismo, pero que bueno, debería hacer la versión de Stephen King en lugar de... And to make Stephen King happy, but I'm very happy with it. Yeah. Está contento con ella y Stephen King también. Bueno, como me temo que nos van a cortar ya, me quería que nos hablara de su próxima película como director, que tiene proyectos de Invasion. Invasion, your
next movie va a salir. Well, it's not going to be a movie. We decided to turn it into a TV series. And it's a really great... a writer named A.J. Ferrara came to me with the script to do it as a movie. And we wanted to do that, but the more we talked about it, the more we thought it could be a TV series. And it's really exciting. I don't want to talk about it now because we don't have it set up yet. But it's a science fiction show. It's not a horror show, although it has horrific elements. But it's a period science fiction show. Un guionista, Jay Ferrara, es el que ha hecho el guión y lo han convertido, no es una película, lo han convertido en una serie y que es un guión de ciencia ficción, no es horror y es una película de época. ¿En the 50s o en los años 50? Sí, con los presidentes de Estados Unidos por medio. Flying saucers. Yes. Sí, mientras no corten. Exacto. Yo quería preguntarle, gran parte de su trabajo, de su carrera, se ha centrado en televisión, en series de televisión, ya sea como productor, como director y como guionista. ¿Dónde se siente más cómodo trabajando y dónde tiene más posibilidades, más libertad creativa a la hora de realizar su trabajo? Porque lo último que vimos fue Back of Bones el pasado año, que también era una miniserie para televisión. Do you feel more comfortable in television or in movies? You know, I work more in television, but it's all about budget. Movies cost more, you can spend more money on production value and on movie stars. But as far as making movies or making television, I work the same way. It doesn't matter. You know, there's better material now in TV, and I can work on higher level television than I can in movies. So I'd rather do good television than bad movies. Que prefiere hacer buena televisión a malas películas, que las películas son muy caras y puedes gastar en valores de producción, etcétera, pero el buen material ahora está en televisión, porque hay que tener libertad creativa y tal. Pero que de todas formas él trabaja de la misma manera para televisión que para cine. In movies, they test all the movies and change all the movies for 15-year-olds. And over they test and test, and everybody changes it. And in television, if you have a successful television show, Masters of Horror is the only time I've been completely let alone. I gave every director complete creative control and didn't get in their way at all, and that never happened. Que hoy en día las televisiones, o sea, las películas se prueban una y otra vez para una audiencia de teenagers, sí. Y sin embargo, bueno, que el único show en el que ha tenido una libertad creativa total ha sido Masters of Horror, que le puede dejar libertad creativa total a todos los directores. Sí, ya no es importante. Hablando de Masters of Horror... Si me dejáis un papel, porque para apuntar, porque ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Cómo pudo implicar a los distintos directores en él? About Masters of Horror, how all the directors got implicated in the... A lot of them were friends of mine. It came out of the dinners that we had. But then, people wanted to be a part of it. You know, when you hear John Carpenter and Tobe Hooper and all these great directors are going to take part, then more directors wanted to be a part of it. And people like, I didn't know Dario Argento well, we'd met a couple times. But then we did one together, he wanted to do one, I wanted to get him to do one, we became friends, then he did one for the second season as well. So it was both people I wanted to get and people who wanted to do the show, and it made it so special. Muchos eran amigos, muchos vinieron de las cenas que hacían juntos y la gente quería ser parte del show, y cuando oían del show todo el mundo quería ser del show. No conocía a Dario Argento, se hicieron amigos, luego Argento quiso hacer un segundo episodio y coincidió que la gente que quería conseguir quería hacer también el show. You have a nice soundtrack for this. ¿Qué pasó entonces con Fear Itself? ¿Qué problemas fueron y qué haría diferente ahora si pudiese volver a hacer de nuevo? What about Fear Itself and its problems? Well, the main problem was that it was being made for commercial television. Masters of Horror was made for Showtime, no commercials, no censorship.
Fear itself was for NBC. Commercials, censorship, studio notes, network notes, changes. I'll continue. Sí, mientras Masters of Horror fue hecho para Showtime, donde no hay censura, no hay anuncios, etc. Fear Itself fue hecho para televisión comercial, para la BBC, y hay censura, notas de estudio constantes, anuncios por el medio. So when it was sold to NBC, I said, I don't want to do this. You can't do horror properly on commercial TV. And Stuart Gordon and a couple of the other directors said, you know, they did it on Twilight Zone, they did it on Outer Limits. We can do it. Please stay, let's do this show. So I said yes, and then I'll continue. Okay. Cuando se vendió a la NBC dijo, pues no, porque no puedes hacer TV buena de terror para una televisión comercial. Y él dijo, bueno, hicieron de Twilight Zone ahí, hicieron The Other Limits, tal, y siguió. So I agreed to do it, and we wrote. I agreed to do it, and we wrote 13 scripts. Brought in a bunch of writers to do this, and that to do it before the writers' union went on strike. So when that happened, I'm a writer. I went on strike too. The other producer said, no, you can be a producer. And then they hired non-union writers from Canada to do all the writing and all the changes. And the studio and the network wanted lots and lots of changes. But we'd never done that on Masters of Horror. That was the point of Masters of Horror. So I left the show because I wasn't going to sit there and tell other writers how to rewrite it and not do it myself, writers who weren't in the union. And so it broke my heart, and they made the show without me. Ok, había 13 guiones, pero hubo una huelga. Claro, él es guionista también, está sindicado e hizo la huelga. Pero entonces contrataron unos guionistas de Canadá, no sindicados, que hicieron un montón de cambios, y claro, él no iba a aceptar esos cambios sobre guiones, porque él también es guionista. Y entonces dejó el show y le rompió el corazón. ¿Qué haría diferente si pudiera volver? Es que claro, como no participó realmente... Sí, pero si pudiera, al inicio del proyecto, si pudiera retomar el proyecto del inicio, ¿qué haría? Vale. If you right now could make Free Itself now, how do you, what do you make different? What would you make different? Well, I wouldn't want it to be for commercial TV. You know, some of them worked. Stuart Gordon's Eater, the episode called Eater, that was great. But it just, it didn't have the feeling of Masters of Horror. You didn't go, oh, that one's a John Carpenter one. Oh, that one is a, you know. We wanted them to make their own personal movies. And it became a TV show rather than an expression of specific filmmakers with a personality. Bueno, que alguno funcionó. Bueno, el primero a tu respuesta dice, lo que harían es no hacerlo con el NBC ni nunca meterlo en la televisión comercial. Alguno funcionó, como el de Stuart Gordon, pero bueno, que no fue un show personal. Él siempre lo que querría hacer es un show personal en que cada director tuviese su sello, ¿no? En el capítulo. Too many cooks. Demasiados cocineros. ¿Y no se le ha ocurrido intentar resucitarlo, a lo mejor ofreciéndolo a HBO para partir de cero o algo así? And have to think in offer the project or a project like this to HBO or another cable television? Yeah, but so far, no luck. But there won't be any more Masters of Horror, but I do have some ideas on something like that. And I'm working on it, but so far, we're not there yet. But we're going to do it. Que está trabajando en ello, lo está intentando. Bueno, por ahora no ha habido suerte, pero que bueno, está en ello. Y que no será Masters of Horror, sino otra cosa distinta, sí, pero lo mismo. Algo parecido, sí. Bueno, había una pregunta sobre La Mosca. La última, vale. La última, sí. La Mosca 2, el guión, si eso cambió algo en el guión, si había otra cosa que no se rodó, en fin, si hay otra versión en su cabeza de La Mosca 2. About the Flight 2,
was so different to your version, your version in your head? What were the most significant changes? Well, they turned it into a teenage monster. And what I had wanted to do was make it about the difficulty of giving birth to a monster. Is it going to be a monster? It doesn't seem like it. And then the change of human into something more than human. At first it's good, but then it becomes dangerous. And it just became something like every other teenage monster. So, you know, I've learned over the years when people say, oh, I love Fly 2 or Hocus Pocus or Batteries Not Included, to go, thank you, and shut up. instead of saying, thank you, but you know what it should have been. So a movie is what it is, not what it could be. Because everything could be better than what it is. But there are extenuating circumstances. Okay. Él quería hacer una película sobre la dificultad de dar a la luz, sobre convertir, bueno, la conversión en monstruo, y lo convirtió en una película de teenagers, ¿no? Pero bueno, de repente ahora la gente dice que The Flight 2 está muy bien, o que Nuestros Maravillosos Aliados está muy bien, o que Hocus Pocus está muy bien, y él dice, bueno, callaos. Dice, una película es una película, al fin y al cabo. Entonces, bueno, se ha acostumbrado ya. Pues nos han cortado. Thank you very much.